Jóvenes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Ahora pues es martes 13 de julio del año 2021 y pues vamos a dar inicio a una cátedra nueva, a una materia nueva, que es Introducción a las Ciencias Naturales, desarrollo curricular, perdón, de las Ciencias Naturales 2, ¿verdad? Como prerequisito pues tenemos el desarrollo curricular de las Ciencias 1, para poder llevar esta materia. Pues comentarles que la materia de desarrollo curricular es la 2, es básicamente hablar de la química general y de la química orgánica. Sin mayores preámbulos, pues vamos a empezar por compartir lo que es la pantalla con la clase del día de hoy, que se llama Ramas de la Química y su objeto de estudio, que es equivalente a la unidad número 1 de estudio. Vamos a compartir en este momento la pantalla. Solo me confirman si se puede observar. Sí. Vaya, vamos a iniciar con lo que son las ramas de la química y el objeto de estudio, ¿verdad? La química pues es una rama muy amplia, es una rama bastante amplia que nos va a tomar en cuenta a la hora de nuestra formación pues profesional, ¿verdad? Como tal vamos a trabajar en ese caso. Vaya, nos dice la química como materia, ¿verdad? Básicamente se considera como una ciencia central, así se puede catalogar, una ciencia central de la cual es una materia muy amplia y pues que se relaciona directamente con estas 4 áreas del saber, ¿verdad? Que son la matemática, que es la física, la biología y la medicina. La matemática porque es una herramienta básica y fundamental, ¿verdad? Porque sirve los números, las leyes matemáticas, el álgebra y todo eso pues sirve para muchos procesos o procedimientos de orden químico, donde la importancia de eso pues radica en la existencia de los números en ese caso. También hablamos de lo que es la física, ¿verdad? La física pues es una ciencia de las ciencias naturales que pues es como una hermana de la química, ¿verdad? Estudia las leyes que rigen la dinámica de la Tierra, pues básicamente. También se habla de lo que es la biología, ¿verdad? La biología pues estudia la estructura de los seres vivos por medio de su composición química. Y la medicina, pues la química es o forma un papel importante dentro de la medicina porque pues la medicina estudia bastante el cuerpo humano, por decirles algo, por ejemplo, y ahí pues se viene lo que es los análisis químicos y ahí dice analizando los resultados químicos de laboratorios en los carbohidratos, lípidos y proteínas. De ahí la importancia que se puede tomar en ese caso. Dígame. No se ve la presentación. Permítame, ahorita vamos a ver. Vale, permítame. ¿Y ahorita? Ahorita sí. Vale, ahí estamos. Entonces hablábamos, según el mapa de conceptos, pues que tenemos esas 4 ramas de las ciencias naturales que forman parte de lo que es la química.
que son aportes y apoyo de la química como tal, la matemática, la física, la biología y lo que es la medicina. Vamos a especificar bastantes de las ramas que aparecen formando parte de la química, algunas muy conocidas, otras medianamente conocidas y otras nada conocidas. Sin embargo, pues vamos a hablar del objeto de estudio de cada una de ellas. Iniciando pues con la más importante o la base de cualquier química, en ese caso, que sería la química general. Estudia los fenómenos comunes a toda la materia, sus propiedades y leyes. Ciencia experimental que se ocupa de las transformaciones de unas sustancias en otras sin que se alteren los elementos que la integran. La química moderna introduce en el ambiente moléculas complejas que antes no existían en la naturaleza. La química general, como tal, pues es una química que introduce al estudiante al estudio de la química. Acá pues se ve, como dice la palabra, general, todos los conceptos de manera rápida, fácil, ininterrumpida y sencillamente, pero también ahondando bastante en los conceptos y en las leyes que rigen a la química en todo su contexto. La química en general se puede dividir en dos, ¿verdad? Que sería lo que es la química pura y la química aplicada. Vamos a ver un poco de cada una. La química pura estudia las sustancias tanto orgánicas como inorgánicas y los métodos que se emplean para ello. Ahí vamos a ver las ramas más adelante que forman parte de la química, en este caso, de la química pura. Y la química aplicada, que utiliza los procedimientos de la química pura para resolver problemas de distintas áreas. Ahí estamos hablando que la química aplicada va a mostrarnos a cada uno de nosotros para qué se ocupa esa rama del saber, esa química en especial o en específico, y pues está orientada básicamente para resolver problemas, en ese caso, de la vida nuestra. Las que van ahorita son parte de la química, de las químicas puras. La química orgánica. La química orgánica, su objeto de estudio es las sustancias de la materia viviente. En este caso, en el caso de la química orgánica, pues el elemento protagonista en el caso de la química orgánica es el carbono. Muchos le llaman la química del carbono a esta química, ¿verdad? Justus von Liebig, 1803 y 1873, fue uno de los principales artífices del desarrollo de la química orgánica del siglo XIX. También estudió con Liebig el español Ramón Torres Muñoz de Luna, 1822-1890, que tradujo al castellano algunas obras del químico alemán. La química orgánica, como decía, tiene como objeto del estudio los compuestos donde está presente el carbono. Hablando siempre de la historia de la química orgánica, una de las contribuciones de Liebig en el campo de la química orgánica fue el desarrollo de métodos de análisis más precisos y seguros. El grabado inferior procedente del Tratado Elemental de Química General y Descriptiva de Santiago Bonilla, publicado a finales del siglo, muestra un aparato basado en el método de Liebig para determinar carbono e hidrógeno en sustancias orgánicas. El procedimiento está basado en la propiedad del óxido cúprico de oxidar las sustancias orgánicas que con él se calientan para transformarlas en dióxido de carbono y agua. Significa que este científico pues hizo las bases fundamentales de lo que hoy conocemos como la química orgánica. Cuando hablamos de química orgánica estamos hablando que la química que existe orgánica de órganos, y los órganos pues están presentes únicamente y exclusivamente en los seres vivos, y al estar pues únicamente en los organismos vivos pues forman parte de él. Por eso la palabra orgánico, ¿verdad? Siempre en el pasado, pues se creyó, ¿verdad? Que todo lo que existía en este momento
¿verdad? Era pues en orgánico, era pues proveniente de seres vivos. Sin embargo, con el pasar de los tiempos, se llegó a un término en el cual se decía que los seres vivos, bueno, las sustancias que producían los seres vivos, que eran las sustancias orgánicas, ¿verdad? Ya no eran exclusivamente producidas por los seres vivos, sino que al final eran producidas también a partir de sustancias inorgánicas. Pero siempre la base de la orgánica es de que todas las sustancias que existen en la química orgánica son sustancias provenientes de seres vivos, ¿verdad? Entonces, por ahí como que se puede tomar en cuenta esa interpretación. Otra contribución fundamental en el desarrollo de la química orgánica de este periodo fue la introducción por parte de Berzelius. Berzelius fue un científico que habló bastante acerca de la tabla periódica. De hecho, trabajó bastante en ese sentido, ¿verdad? Y produjo pues el concepto de isomerismo y los estudios cristalográficos de Louis Pasteur 1822 y 1895 sobre los isómeros ópticos del ácido tartárico. El tártaro es un ácido de potasio que era bien conocido por los vinicultores como un sólido que se separaba del vino durante la fermentación. El ácido tartárico pues fue una de las bases fundamentales, ¿vea? Y está en las frutas como en la uva, ¿vea? Y pues era pues evidentemente una sustancia orgánica generando pues más conocimientos al respecto y consolidando lo que cada uno de ellos estuvo mencionando. Llegamos. Entramos así como vamos rapidito viendo cada uno de los objetos de estudio de cada una de las químicas. Ahora vamos, ya vimos la química general, ya hablamos de la química orgánica, que es la química del carbono y de sustancias provenientes de seres vivos. Ahora vamos con lo que es la química inorgánica. La química inorgánica pues estudia las sustancias constituyentes de la materia sin vida. Se dice que la química inorgánica pues es la química que abarca a la gran cantidad de elementos presentes en la tabla periódica, con excepción de lo que es el átomo de carbono. Sin embargo, pues hay cuatro excepciones de sustancias donde está presente el carbono y no es orgánico, sino que más bien se consideran elementos de la química, sustancias de la química inorgánica. El caso de los óxidos del carbono, el caso de los carburos, el caso de los cianuros y el caso de los carbonatos, ¿verdad? En ese caso, pues se puede hablar de eso. El Tratado de Química del sueco Johannes Jacob Berzelius, 1779-1848, fue una de las obras de referencia más importantes para los químicos de la primera mitad del siglo XIX, además de sus importantes contribuciones al desarrollo de la química inorgánica. Berzelius es recordado por haber introducido las modernas fórmulas químicas, las que actualmente todavía se conocen. Se expone el primer volumen de la traducción castellana de los doctores Rafael Sáez y Palacios y Carlos Ferrari en 15 volúmenes entre esas fechas que ahí aparecen. Puede decirlo de que la química inorgánica pues es muy amplia también, ¿verdad? La química inorgánica pues básicamente habla de todos los elementos de la tabla periódica en su máximo esplendor, ¿verdad? Es muy interesante la química inorgánica porque habla de bastantes sustancias, como por ejemplo los óxidos, los ácidos, las bases, las sales, entre otras. Los hidruros también forman parte en ese caso. La química inorgánica es bastante amplia, al igual que todas las químicas presentes, y es de vital importancia el conocimiento básico de ella. Otra de las ramas de la química pura, pues es considerada lo que es la química analítica,
¿verdad? Esta química, esta rama es bastante, digámoslo así, compleja en el aspecto, para que tomen en cuenta ustedes la palabra, que es química analítica, ¿verdad? Quiere decir de que se habla de análisis y aquí pues entramos a algo que se llama análisis cuantitativo o análisis cualitativo, ¿verdad? En la química esta, muchos la consideran una de las más difíciles y complicadas porque a la hora de realizar pues análisis a algunas sustancias en laboratorio no se debe de desperdiciar pero ni una gotita del producto que se está realizando. Eso pues incluye básicamente algo que puede llegar a ser en algún momento tedioso, ¿verdad? En ese caso. Sería pues con respecto a lo que es la química analítica como tal. Otra de las ramas muy importantes de las químicas puras es la físico-química, ¿verdad? En ese caso, pues hablamos de otra combinación de lo que son, pues, la química en este caso y la física como tal, ¿verdad? Entonces, pues por ahí habría que tomar en cuenta esta combinación que se da. Dice que la físico-química estudia el fundamento físico de las leyes de la química. O sea, están las leyes de la química, pero hay momentos donde la física pues interviene formando parte de esta rama del saber, donde la física interviene en la química. Sus campos principales son la termodinámica química y que estudia la energía, dirección y equilibrio de las transformaciones químicas, y la cinética química, que estudia la velocidad con la que las reacciones pues ocurren en ese caso. La termodinámica química pues estudia pues básicamente lo que es todos los aspectos relacionados al calor y a la temperatura. Vea, eso sería lo que habla pues lo que es la termodinámica. Por otro lado, pues la cinética química pues también habla también de la velocidad a la que ocurren las reacciones químicas y en ese caso pues todos los factores que afectan la velocidad de una reacción. La físico-química representa una rama donde ocurre un cambio de diversas ciencias como la química, la física, la termodinámica, la electroquímica, que sería en ese caso con las pilas y las baterías, y los medios iónicos salinos. Y la mecánica cuántica, que es ya hablar del átomo actual, de los números cuánticos, pues, del modelo mecánico cuántico actual, el modelo atómico actual, que sería el de la nube electrónica, ¿vea? Donde funciones matemáticas pueden representar interpretaciones a nivel molecular y atómico, estructural, cambios en la temperatura, presión, volumen, calor y trabajo en los sistemas sólido, líquido y gaseosos se encuentran también relacionados a estas interpretaciones de interacciones moleculares. Como les digo, es algo pues sumamente amplio, ¿verdad? Que se puede ir aplicando pues poco a poco dentro de en nuestros estudios, ¿verdad? Comprender la relación de la física en la química a través de la termodinámica y a través de la cinética química, que serían las dos bases fundamentales. Y por último tenemos la química preparativa. La química preparativa es un poco no conocida y nada más nos dice que estudia la preparación y purificación de sustancias en laboratorio para desarrollar nuevos productos. Esta química preparativa pues es casi una química eh, eminentemente experimental que le sirve a los científicos para encontrar nuevas sustancias
nuevos medicamentos, nuevos descubrimientos, nuevos compuestos, nuevas aleaciones y nuevo en todo en lo que la química pues respecta como tal. Bueno, ya hablamos un poquito acerca de la química, de las químicas puras, entre ellas la química orgánica, la química inorgánica, la química, la físico-química. Vea, ahora vamos a entrar a lo que son las químicas, las ramas de la química aplicada. Lo habíamos mencionado pues anteriormente, la química aplicada pues son químicas que sirven para que sus procesos o sus procedimientos formen parte de la vida de las personas, de la vida de las personas en todo su sentido. Vamos a ver qué químicas forman parte de estas. Estas son un tanto más, digamos, desconocidas. Las conocidas, pues, son las que ya mencionamos, ¿vea? Pero no por eso, pues, se les va a dar el calificativo de químicas que no tienen esa capacidad y esa razón de existir. A lo mejor, pues, sean un tanto desconocidas para ustedes, no se ven muy comunes, pero sí existen. Está la quimiurgia. Estudia la aplicación de la química en la agricultura con vistas a su utilización como materia prima en otras industrias. Las mieles, por ejemplo, obtenidas de los azúcares de remolacha pueden utilizarse como base de alcohol. Las tuzas de maíz para combustible, el maní para las lanas artificiales, la grasa de la lana de los carneros para unturas y cosméticos y el furfural para una amplia variedad de productos. Observe usted que es eminentemente una química aplicada, o sea, todo lo que la química como una rama del saber, todo lo que la química como un conocimiento puro y un conocimiento vasto de aplicaciones, leyes y procedimientos sirven para lo que es la materia prima para la elaboración de alimentos o de sustancias que van a servir a lo que es el ser humano, como la miel, por ejemplo, como la tusa de maíz, que podría servir para combustible, entre otros. De verdad que es bastante interesante cuando decimos que imagínense que el maní pueda servir, por ejemplo, para lanas artificiales. A eso pues, se le llama ardil, ¿verdad? Y pues tiene que ver con la química en todo su esplendor. En ese caso, seguimos. Otra química enteramente aplicada es la bioquímica. La bioquímica como tal estudia los procesos químicos que ocurren en los seres vivos, o sea, quiere decir la base molecular de la vida. En los procesos vitales interaccionan un gran número de sustancias de alto peso molecular o macromoléculas con compuestos de menor tamaño, dando por resultado un número muy grande de reacciones coordinadas que producen la energía que necesita la célula para vivir. La síntesis de todos los componentes de los organismos vivientes y la reproducción celular. La bioquímica es una química aplicada y sobre todo es una química que relaciona a la biología con la química. Y estamos hablando de todos los procesos químicos que ocurren en el ser vivo. Eso sería lo que en lo que se experimenta o se especializa lo que es la bioquímica. Todas las reacciones químicas que existen en los seres vivos. Ahí el detalle. Cuando hablamos de macromoléculas, vea, las macromoléculas son y forman parte de lo que es los seres vivos. Ahora bien, ¿cuáles son las macromoléculas? Las macromoléculas son, ¿verdad? Por ejemplo, los carbohidratos, que son las azúcares, vea, las proteínas, que son
pues también formando parte de los seres vivos. Las grasas o los lípidos se le llama, también forma parte de los seres vivos. Las vitaminas también forman parte de estas macromoléculas que son estudiadas por la bioquímica y el metabolismo en general, ¿verdad? Cómo un cuerpo humano puede, pues, degradar, digamos, a los alimentos en todo su esplendor. La bioquímica, pues, es una rama muy grande, muy amplia, que habla de grandes estructuras, porque, por ejemplo, cuando hablamos de, por decir algo, de los carbohidratos, hablamos de los monosacáridos, de los disacáridos y los polisacáridos, como por ejemplo están la glucosa, la fructosa, la sacarosa, el almidón, entre otras. Y podríamos decir que los carbohidratos pues son la fuente fundamental de energía. También podemos hablar de lo que son las proteínas. Las proteínas pues se forman a partir de algo que se llama aminoácidos, ¿verdad? Los aminoácidos que forman parte de la vida de los seres humanos. Las proteínas se consideran la estructura del cuerpo. Por ejemplo, los músculos son formados por proteínas y de ahí pues que necesitamos una ingesta necesaria de este tipo de alimentos que aportan esta macromolécula. En el caso de los carbohidratos, la anterior que mencionaba, pues está en la fruta, en las pastas, en la papa, en la remolacha, en el arroz, todas esas aportan, en las frutas, aportan lo que es carbohidratos. Y en el caso de las proteínas, pues están, por ejemplo, las carnes, los huevos, la leche, que son aportadores de lo que son las macromoléculas, en ese caso, las proteínas. Las grasas o lípidos, pues son importantes en el cuerpo humano para la reserva de energía. Son reservorios de energía, los lípidos, aparte que sirven para que se puedan metabolizar las vitaminas liposolubles que necesitan grasa para que eso se pueda llevar a cabo, ¿verdad? La grasa en exceso pues genera obesidad y nos genera problemas de presión arterial o de paros cardíacos porque van al torrente sanguíneo y ahí pues es donde se generan esos grandes problemas a nivel del cuerpo humano. De ahí están las vitaminas, están las hidrosolubles que se diluyen en agua y las liposolubles que se diluyen en grasas que son necesarias para que éstas se puedan llevar. Está el metabolismo dentro de la bioquímica, está que es cuando un cuerpo cataboliza un alimento que degrada rompiendo las moléculas y generando grandes cantidades de energía, y el anabolizante o el proceso anabólico es cuando las frutas, por ejemplo, se están formando y en cada formación pues se genera enlaces energéticos que son los que se rompen dentro del cuerpo humano cuando estos son ingeridos y nos proporcionan pues la energía necesaria y todos los nutrientes, ¿verdad? En ese caso. Ahí hablaba de lo mismo, al conjunto de reacciones que suceden dentro de los seres vivos se les llama metabolismo. Actualmente se conoce a detalle la estructura tridimensional de las macromoléculas de las que he estado mencionando pues anteriormente, ¿verdad? Son las de mayor importancia, como los ácidos nucleicos y las proteínas, lo que han permitido entender a nivel molecular sus funciones biológicas. Gracias al conocimiento de la estructura de los ácidos nucleicos, se esclarecieron los mecanismos de transmisión de la información genética de generación en generación. Oigan lo importante de la lectura que estamos haciendo. Vea qué importante es. Y también los mecanismos de expresión de esa información, la cual determina las propiedades y funciones de las células, tejidos, órganos y los organismos completos. De ahí pues que la bioquímica es de vital importancia en todos los sentidos.
La otra rama del saber de la química pues aplicada sería lo que es la astroquímica. Como su nombre lo dice, pues sería en ese caso que estudia la composición sustancial existente en el universo. Es la ciencia que se ocupa de la composición química del Sol y de los planetas, de las estrellas y de la materia difusa interplanetaria o más en general interestelar. La astroquímica estudia el comportamiento de los diversos tipos de moléculas y de iones libres en la atmósfera de los cuerpos celestes e investiga además la formación del denominado polvo cósmico y la abundancia relativa de los elementos químicos en el universo. Ahí está en lo que se basa la astroquímica. Para ello se vale del análisis espectroscópico de la radiación electromagnética emitida o absorbida por los cuerpos celestes. O sea que es todo lo que los cuerpos celestes, los astros, las estrellas generan. Los astroquímicos cuentan fundamentalmente con las técnicas de la radioastronomía y espectroscopía para realizar sus análisis de la materia interestelar, las estrellas y las galaxias. La mayor parte del trabajo teórico en cosmología está dedicado a rastrear la evolución de los elementos químicos desde el principio del Big Bang, ¿verdad? O la gran explosión, como se le conoce, hasta lo que son las muertes de las estrellas en ese caso, ¿verdad? Es, como les digo, una materia o una rama de la química muy importante y muy necesaria el conocimiento de ella en todo su esplendor. Otras ramas de la química de mucha importancia son esas tres que aparecen ahí aplicadas. La cristaloquímica, la química farmacéutica y la química técnica o industrial. La cristaloquímica sobre la relación entre la composición química y las propiedades y formas de cristalización de las sustancias. Por ejemplo, cuando una sustancia está muy saturada, se forman cristales. Y eso lo estudia esta rama. La química farmacéutica, pues la palabra lo dice, estudia la estructura, propiedades y aplicaciones de los medicamentos. De hecho, de que alguien que elabora medicamentos tiene que tener sólidos conocimientos de la química en general, ¿vea? Para que pueda pues aplicar estas situaciones. La química técnica o industrial trata de la obtención de sustancias en operaciones generales o unitarias, en ese caso se le llama ingeniería química, o cada industria en particular química industrial. Ahí podríamos hablar pues que los ingenieros son los que llevan esta materia, que es la parte de procesos que la química hace en la industria, ¿verdad? Ahí sería como la aplicación a la cual se debe de tomar en cuenta. Otras ramas de la química que no forman parte de la química pura y de la química aplicada son estas, como por ejemplo la radioquímica. Estudia las transformaciones de los elementos y sustancias radioactivas. También estudia las propiedades de los radioisótopos, los métodos para su obtención y purificación, su uso en la investigación química y los efectos químicos de las transformaciones nucleares. Como les decía, la radioquímica tiene mucho que ver con la radioactividad, ¿verdad? Con las sustancias radioactivas. Hay elementos que son radioactivos de hecho, ¿verdad? Como por ejemplo el radio, ¿verdad? El uranio. Y pues eso es lo que básicamente estudia esta rama, lo que puede generar de radioactividad cada una de las, pues, de las sustancias que ahí están interviniendo, ¿verdad? Ahí sería pues la importancia que de ella se puede tener esta rama. Sigamos. Otra muy importante es la estereoquímica.
La estereoquímica es la rama de la química que se encarga de estudiar las relaciones ponderales de peso, masa-masa, mol-mol, masa-volumen, mol-volumen de las sustancias que participan en una reacción química. Para que dicha ley se cumpla las ecuaciones químicas deben estar correctamente balanceadas. Para ello existen diferentes métodos de balanceos de ecuaciones, por tanteo, por el método algebraico y por el método redox. Creo que más adelante vamos a ver un poquito de esto, ¿verdad? A medida que vayamos pues avanzando en las unidades. La estequiometría, en este caso, no era estereoquímica, es estequiometría. ¿Verdad? Estudia pues estas ramas del saber, sobre todo las ecuaciones químicas y las relaciones ponderales de la materia. Todo lo que pues ahí se menciona y se explica para una comprensión más oportuna de lo que es, en este caso, la química como tal. Los balanceos pues son importantes tomarlos en cuenta para lo que es el estudio de la química. De hecho, que es sumamente importante manejar o mantener este tipo de conocimientos y sustancias, ¿verdad? Y pues es porque la naturaleza tiene ya balanceadas sus reacciones químicas, como la fotosíntesis, el metabolismo y otras, ¿verdad? Y el estudiante o nosotros, pues lo que hacemos es comprender el mundo natural de las ecuaciones químicas, donde pues una ecuación siempre nos va a parecer no balanceada, no cumpliendo con el principio de la conservación de la materia, pero que al final de esa situación, pues nosotros balanceamos una ecuación química y hacemos pues de eso una interpretación de manera rápida, oportuna y necesaria, ¿verdad? Para el estudio de lo que es la química como tal. O sea que con el balanceo algebraico, tanteo o redox, pues empezamos a comprender la naturaleza de estas, ¿verdad? En el medio ambiente o en el mundo como tal, ¿verdad? De ahí la importancia que se tiene de esta química al final de comprenderla pues utilizarla y analizarla de la mejor manera, ¿verdad? Las leyes ponderales son importantes. Acá aparece los principios de conservación de la masa de la materia, vea que nos dice de que la materia pues no se crea ni se destruye, que únicamente se transforma. Basado en esa interpretación, pues podemos decir que es como básicamente importante. Veamos algunas de las ciencias auxiliares de la química. Pueden observar dentro de esta imagen, vea, algunas de las ciencias, ya lo había mencionado anteriormente, vea, en la primera diapositiva que aparecía por ahí. Sin embargo, pues esta imagen está como un poquito más amplia en lo que puede llegar a servir, pues lo que son eh, las ramas del saber, en este caso, las ramas de la química. Podemos observar cómo estas ciencias que forman parte de, un todo en sí, forman parte de las ciencias auxiliares de la química, entre ellas la matemática, la biología, ahí vemos un ADN, la física vemos un átomo, la astronomía vemos un meteorito, la paleontología el estudio de los fósiles, la geología el estudio del suelo, la medicina el estudio pues en sí del medicamento en los seres vivos y de la ecología que es en sí el medio ambiente como tal, ¿verdad? Podemos tomar entonces en ese caso esa interpretación de las ciencias auxiliares que se tienen, ¿verdad? Como fundamental pilar la matemática, porque es la que en todo momento genera lo que es esas aplicaciones numéricas que como tal pues se tienen dentro de la química, que es una base fundamental, lo que es la matemática.
ahí podemos ver pues que cada una de ellas pues al final tiene un gran aporte, una gran interpretación que se le puede dar a cada una de las ramas de la química y en sí a la química en general. La química, hablamos un poquito acerca de lo que es la química industrial. La química industrial puede definirse muy someramente como la rama de la química que se encarga de estudiar los diferentes procesos que conducen a la elaboración de sustancias intermedias o productos químicos terminados de alto valor comercial a partir de materias primas provenientes de los recursos naturales. Por otro lado, en la industria química es donde se llevan a cabo la transformación química de estas materias primas. O sea que la química industrial es una rama muy importante del saber, del saber que pues genera grandes cantidades de conocimientos a los seres vivos, ¿verdad? Y pues aportes a la humanidad, ¿verdad? En ese caso, aportes a lo que es la humanidad y la interpretación que se le puede dar en todos esos sentidos, ¿verdad? La química industrial es lo que le decimos a lo que le llamamos la industria, ¿verdad? Como tal, y pues como industria y como algo del ser vivo, genera grandes cantidades de aportes al mundo, a los países y a la humanidad, ¿verdad? En ese caso. Y también genera pues grandes fuentes de empleo a nivel de los países que se le llaman países industrializados, ¿verdad? Por ahí como que podemos tomar en cuenta esa interpretación a la hora de interpretarla y de comprenderla como tal. Sigamos con la diapositiva. También se habla, porque la química industrial es una cosa y la industria química es otra. Dice, la industria química es el sector que se ocupa de las transformaciones químicas en alta escala, de la extracción de las materias primas naturales y sintéticas, además de la transformación de estas en otras sustancias con otras características a las originales. O sea que la industria química es ya algo que los países adquieren, ¿verdad? Que adquieren a nivel de países, se le llama de países industrializados, ¿verdad? Y pues sirve para obtener materia prima para varias cosas, por ejemplo, para crear pinturas, para tubería de aguas de PVC y cualquier tipo de resinas o textiles que se puedan tener, todo eso sería en ese caso. Como industria química. Hay algo que le llaman industria química de base. Estas trabajan con materias primas naturales y se dedican a la fabricación de productos sencillos semi elaborados que a su vez son la base de las industrias químicas de la transformación. Todo aquello que le podemos llamar nosotros proveniente de una ferretería, proveniente a veces de los cárnicos, proveniente de lácteos o algo que le puede parecer de esa manera, siempre trabaja con materias primas naturales, ¿verdad? Por ejemplo, leche en el caso de lácteos, algodones en el caso de industria textil, ¿verdad? Y así por el estilo,
una cantidad pues de implementos de origen natural que son tratados químicamente para que puedan existir dentro de lo que es la vida de las personas y la interpretación que de ella se le pueda dar. Seguimos. ¿Qué tipos de productos se obtienen en la industria química? Esa sería quizás una de las grandes preguntas que a lo mejor el estudiante o las personas en general puedan estar teniendo. ¿Qué se obtiene de beneficio o qué productos se pueden llegar a obtener? Ahí dice, los productos más comunes que proporciona son, ahí está todo lo que le venía mencionando referido a lo que es la química industrial, ¿verdad? Como tal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podemos hablar, en ese caso, de fertilizantes, colorantes, fertilizantes que sería en ese caso para todo lo que es la industria de la agricultura, ¿verdad? Colorantes que podrían servir para muchas cosas, por ejemplo, tintes para textiles, por ejemplo, pinturas, tintes para pinturas de casa y así sucesivamente todo lo que se pueda mencionar. También explosivos, todo lo que es dinamita y todo eso, ¿verdad? Y también explosivos así de menor escala como toda la industria pirotécnica que ahí se tendría que tomar. Los plásticos también forman parte de esto, el plástico negro, el plástico para silla, el plástico para forrar cuadernos y todo eso pues que se tiene al respecto de eso, que son químicos que por desgracia pueden llegar a ser incluso un tanto, como les decía, como les podría decir, un tanto contaminantes para el ser vivo, no siendo capaces de degradarse en la naturaleza y generando pues problemas de tipo ambiental, ¿verdad? Ahí sería quizás el precio que tenemos que pagar por esa interpretación. Como también gomas, caucho, detergentes, aislantes, fibras artificiales, productos fotográficos, productos farmacéuticos, el refinado de petróleo es un tipo de industria química especial que proporciona muchos productos. ¿Sabían ustedes que el petróleo, que es un compuesto orgánico fósil, es el garante o el iniciante de muchos productos que hoy en día conocemos, incluso hasta de las boquitas que nosotros solemos comer, ¿verdad? Son de mucha, pues, importancia y pues que son parte de nuestra vida, básicamente. Los plásticos del cuaderno, el plástico negro, toda aquella tubería PVC que pueda estar dentro de lo que es nuestros hogares, tienen como materia prima lo que es muchas veces lo que es el petróleo, ¿verdad? Todos aquellos compuestos plásticos pueden ser provenientes del petróleo, ¿verdad? Y todo lo que aparece ahí. Por ejemplo, los plásticos, la goma, el caucho, puede ser formado de esa manera. Sigamos. Importancia de la química para el ser humano y el ambiente. Si se fijan, hemos estado relacionando, primeramente relacionamos, cuando vimos todas las ramas, luego hemos relacionado la química con la industria y ahora pues vamos a relacionar lo que es la química con eh, con el medio ambiente. En el primer caso, ¿cómo puede intervenir en el caso del incremento de la radiación de los rayos ultravioleta? Dice, esa incidencia en el ser humano puede generar que lo siguiente: inicia y promueve el cáncer en la piel,
maligno y no maligno. El exponernos a los rayos ultravioleta puede generar o promover ese tipo de patología en todo caso. También hablamos de que daña el sistema inmunológico exponiendo a la persona a la acción de varias bacterias y virus. Cuando los rayos ultravioleta pues entren o llegan a lo que son el ser humano, pues puede generar daño en el sistema inmune, ¿verdad? Usted sabe que el sistema inmune pues es el sistema que a todos los cuerpos pues le genera esa potestad de estar sano y de hacerle frente a cualquier tipo de enfermedad causada por bacteria y causada por virus. Al estar expuestos a esos rayos, pues se minimiza lo que es el sistema inmunológico y quedamos expuestos a la proliferación rápida de bacterias y virus, generando o causando un aumento en las enfermedades en los seres vivos, ¿verdad? El rayo ultravioleta provoca daño a los ojos, incluyendo cataratas, ¿verdad? Eso pues al exponerse mucho tiempo a los rayos ultravioleta, pues se genera lo que son esas cataratas. Hace más severas las quemaduras del sol y avejentan la piel. Eso hace que la reacción en la piel pues sea mayor, ¿vea? Y que pues nos veamos con una edad y aparentemos otra edad mayor. Aumenta el riesgo de dermatitis alérgica y tóxica. Son enfermedades pues de la piel, ¿verdad? Y pues son de grandes dificultades al ser humano, pues un poco inquietantes el que hayan ese tipo de situaciones. Activa ciertas enfermedades por bacterias y virus, como complementando a lo anterior, vea, en ese caso. Aumenta los costos de salud, pues evidentemente al tener un padecimiento o algo por el estilo, pues va a tocar que estar gastando más en el médico, vea. Con ese caso, impacta principalmente a la población indígena. Bueno, la población indígena o digamos la población más expuesta a este tipo de radiación que viven por lo menos en el campo, vea, pueden tener más exposición a enfermedades causadas por piel, por dermatitis, por virus o por bacterias, por la exposición directa de los rayos ultravioleta. Aparte de que muchas de las personas de esos sectores tienen sus trabajos o sus fuentes de trabajo en los terrenos que ellos poseen, que cultivan, que tratan o que labran, no sé cómo se le llama, y que al final pues estos van a tener lo que es una exposición directa al sol y eso pues va a hacer que esa población sea más vulnerable a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Por, por lo que se podría mencionar. Reduce el rendimiento de las cosechas. Es que sí, cuando los rayos ultravioletas son demasiado fuertes o demasiado grandes, pues uno de los principales factores que forman parte de esa situación problemática es en realidad el, los cultivos, ¿verdad? Si hay una radiación demasiado grande, pues se queman los cultivos o por lo menos los rajan, los resecan, aumentando la probabilidad de que haya una hendidura en las frutas y que la mosca pueda llegar a pues poner ahí sus huevecillos y hacer que la fruta pues empiece a presentar serias dificultades en todos los sentidos. Reduce el rendimiento de la industria pesquera. Es que lo que sucede es que al final la pesca se da algo superficial, ¿vea? Sobre los lagos o sobre el mar, ¿vea? Pero si hay demasiada radiación ultravioleta, pues los peces se van al fondo, más abajo, ¿verdad? Y al final
lo que va a generar en este caso es que los que pescan, o sea, la industria pesquera, tenga esa deficiencia porque no se pueda obtener el alimento o la fuente de ingresos económicos. También daña materiales y equipamiento que están al aire libre. Eso es más que claro. Todo lo que queda al aire, todo lo que queda expuesto al sol, se arruina. Si uno ve a los carros, cómo se pueden llegar a despintar, cómo pueden generar ese tipo de situación y todo eso. Eso pues podríamos hablar básicamente de lo que es la importancia de la química para el ser humano y el ambiente a partir de lo que es la radiación ultravioleta. Seguimos, vamos con otra importancia en este caso, que sería la importancia de la química para el ser humano y el ambiente. Ahora el otro factor que está formando parte de esto, ya vimos el primer factor que sería lo que es la, la radiación ultravioleta. Ahora estamos hablando de los clorofluorocarbonos o más llamados CFCS. Los clorofluorocarbonos o llamados CFCS, ¿verdad? Son sustancias que por años han destruido lo que es la capa de ozono. Muchos de los desodorantes que nosotros utilizamos ahora ya no traen CFCs, o sea, ya no traen compuestos fluorocarbonados, pero en el pasado ese compuesto estaba presente en todos los aerosoles y al estar presente en todos los aerosoles, pues dañó irreversiblemente porque está costando que eso pueda revertirse, ¿verdad? Dañó irreversiblemente lo que es la capa de ozono. Los clorofluorocarbonos pues generaron esa destrucción, agujereando pues en gran medida lo que es esta capa y haciendo que los rayos entren directamente al sol, a la Tierra del sol provenientes sin que haya ningún filtro de ningún tipo. ¿Verdad? Eso sería al final como algo pues un tanto triste, digámoslo así, porque nos genera bastante destrucción de flora y fauna y de los seres humanos, ¿verdad? Por ahí no tuvimos esa conciencia en el pasado de estar pues trabajando en aras del medio ambiente, ¿verdad? Y al final pues eso nos ocasiona graves situaciones problemáticas y daños irreversibles al medio ambiente que no podemos solucionar tan a la primera. Entre ellas está la radiación ultravioleta, arranca el cloro de una molécula de clorofluorocarbonos. La radiación pues genera arrancamiento de un cloro y generando a nivel de la capa de ozono una reacción química de destrucción. Este átomo de cloro, al combinarse con una molécula de ozono, la destruye. Ahí estaba lo que les estaba mencionando. Para luego combinarse con otras moléculas de ozono y eliminarlas. Así es como se da el proceso de destrucción, el proceso de destrucción de la capa de ozono. El proceso es altamente dañino, ya que en promedio un átomo de cloro, imagínense que le estamos haciendo al medio ambiente como pues entes destructivos de la tierra, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Por la química, por la bendita química que queremos usar para que la vida sea más tranquila y mejor, ¿verdad? Y estamos generando este tipo de situaciones. El proceso es altamente dañino
ya que en promedio un átomo de cloro es capaz de destruir hasta 100.000 moléculas de ozono. Un sencillo átomo de cloro que lleva la molécula del clorofluorocarbono es capaz de destruir 100.000 moléculas de ozono. Después nos quejamos del calentamiento global, nos quejamos del efecto invernadero, nos quejamos de todo el trastorno de las tormentas, de la gran cantidad de huracanes que se dan, pero no nos damos cuenta el daño que nosotros le hemos hecho al ambiente, que la química prácticamente ha hecho sobre el ambiente, solo por ejemplo con este único compuesto, que es el clorofluorocarbono. Y entonces por ahí pues como que hay que tomar en cuenta esa interpretación. Este proceso se define finalmente cuando este átomo de cloro se mezcla con algún compuesto químico que se neutraliza. Bueno, a manera de resumen, digamos, de esta lámina podemos decir de que nosotros como seres vivos, pues somos capaces de generar química, de poder hacer los compuestos, de hecho, para el beneficio del ser humano. Sin embargo, pues esa forma de actuar, en este caso de esta única molécula, que son los clorofluorocarbonos, vea que han sido capaces de destruir la capa de ozono y generar problemas en nuestra vida, problemas de calentamiento global, problemas de efecto invernadero, tristemente. Seguimos. ¿Cómo ayuda la química al medio ambiente? Fíjense que hemos estado hablando anteriormente de la destrucción que la química ha hecho sobre el medio ambiente. Así. Ahora bien, si uno se pone con las mínimas cantidades de deseos de querer hacer algo por el planeta, si todos aportáramos un pequeño granito de arena para la causa, pues podríamos estar hablando nosotros, en este caso, que la química también puede ser destructiva, pero sobre todo la química puede ser constructiva del medio ambiente. ¿Cómo podríamos ayudar entonces después de todo este gran proceso un tanto negativo, desinflador de la vida y desilusionador de nosotros? Vea, ayudar al medio ambiente, pues ayudar al medio ambiente de forma directa, analizando nuevas formas de reducir emisiones tóxicas en fábricas, y realiza estudios sobre el cambio climático desde el aspecto molecular químico. En ese caso, las aplicaciones de la química en las industrias de alimentos. Ya hablamos un poquito acerca de la química en el medio ambiente. Ahora vamos a ver qué tanto puede aportar la química a lo que son los alimentos. Dice que los procesos utilizados en la industria de alimentos constituyen el factor de mayor importancia en las condiciones de vida y en la búsqueda de soluciones que permitan preservar la característica de los alimentos por largos periodos. Ahí sí es algo, un acierto bastante grande, aunque al final pues también nos trae consecuencias. Utilizando procedimientos adecuados en la aplicación de sustancias químicas en los alimentos, tales como el enfriamiento, la congelación, la pasteurización, el secado, el ahumado, la conservación por productos químicos y otros de carácter similares que se les puede aplicar a estas sustancias para su conservación y para el beneficio humano. O sea que la química en lo que respecta a alimentos sí es básicamente importante, o pues podríamos entender que ha servido de mucho, porque de verdad que es algo que nos sirve a nosotros, y al servirnos pues el ser humano está dispuesto a hacer ese tipo de concesiones en favor de los seres vivos. Por ejemplo, pasteurizar es un proceso químico, ¿verdad? Ahumar también es un proceso químico. Enfriar también puede ser
un proceso químico que puede servir bastante. Bueno, sigamos. Todo es para el beneficio del ser humano, eso es lo más importante. Todos los productos alimenticios que consumimos vienen de la industria, eso es sumamente importante y hay que tomar en cuenta esa situación. Y han pasado por un proceso químico o bioquímico, eso no lo podemos negar. Lo puedes comprobar revisando la composición química de cualquier producto. Siempre va a haber algún compuesto que no puedas ni pronunciar. O sea que si usted ve la etiqueta de cualquier alimento que exista, se va a dar cuenta usted que todos los alimentos, háblese de pollo, háblese de carne, háblese de verduras, háblese de frutas, háblese de detergentes, de sodas, cualquier cosa que se le ocurra, juguetes o algo, va a tener que haber pasado por la química. De ahí que usted debe de comprender en esta primera sesión la enorme importancia que la química como tal tiene para la vida del ser humano. Si bien es cierto, mucha química puede generar destrucción, mucha química puede generar realmente así unos desaciertos grandes, también la química tiene enormes aportes a la vida del ser humano. Y ahí pues ustedes deben de lograr comprender y aprender esta situación, ya que en base a esto pues tenemos el calificativo de poder seguir pues viviendo de una manera cómoda y digna. Claro, la química al final pues va a traer un tanto de desavenencias o de no beneficios que al final pues van a generar algún tipo de acción, reacción negativa. ¿Vea? Pero igual tenemos que someternos a ese tipo de condición para que la vida en el planeta pues sea más placentera y que podamos donar un poquito de nuestros granos para la vida y para la conservación del planeta Tierra, y a través de la química pues se puede lograr ese tipo de concesiones. Vamos a meterle un poquito a lo que es la química y la medicina. Si usted se ha fijado, pues hemos hablado un poquito acerca de lo que es la química y la industria, la química y el ambiente, la química y la alimentación, y pues para ir finalizando un poquito acerca de la química en la medicina. Una interacción de la química y medicina es la química clínica, que ayuda en los componentes químicos de la sangre, glucosa, saber cómo la controla y así diagnosticar la diabetes o hipoglucemia. También apoya a otra rama de la medicina, como lo es la medicina legal o química forense, realizando análisis orgánico e inorgánico de toxicología, investigación de incendios provocados y serología. Un químico forense puede recoger muestras de los materiales quemados, no quemados, e identificarlo, los hidrocarburos volátiles que se utilizan para este crimen. Sería en ese caso lo que se puede interpretar. Es muchísimo más amplio realmente. La química es básica y fundamental en el estudio de la medicina como una rama del saber. Vea, es necesaria porque está en los procesos de las medicinas, en los procesos farmacéuticos y también en los procesos de, como en el caso aquí, de la medicina forense, ¿verdad? O la serología, ¿verdad? La serología pues es el estudio que permite comprobar la presencia de anticuerpos en la sangre. Es una prueba fundamental a la hora de realizar donaciones de sangre y transfusiones de sangre. O sea que en todo momento la medicina es un bastión importante para la química. Ambas son necesarias e imprescindibles y ambas pues se necesitan directamente y no pueden existir entre ellas separaciones, sino que más bien deben de permanecer muy unidos. Vea, con esta última lámina, con esta última diapositiva, pues le damos
finalización a casi la unidad número 1, ¿verdad? Que es la parte de la introducción al estudio de la química. Pues esperaría que con este tipo de exposición que acabo de hacer, usted pues se apasione con la química y le metan pues más importancia a esto en lo que se avecina más adelante, ¿verdad? Me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta al respecto, ¿verdad? Si no, pues yo voy en este momento voy a cortar lo que es la grabación, ¿verdad? Para quedarnos con las palabras finales. ¿Alguna pregunta? No, en lo personal no. Todo claro. Bueno. Bueno, entonces voy a dejar la grabación, la voy a dejar de realizar, ¿verdad? Y en este momento pues vamos a cortar, pues quedará para que podamos ver el video posteriormente desde Sinapsis.